Esto es el fin del mundo. Toma 1. Hola, yo soy Kenia y os doy la bienvenida a este pequeño canal dedicado al cine donde hoy hablaremos de cómo llevar este confinamiento de forma más cómoda y placentera. Precisamente con películas sobre este tema, el confinamiento. Pero antes de entrar en materia, aunque yo ya sé que no soy nadie, por favor, dadle al coronavirus la importancia que tiene. Lo dicen médicos, científicos, autoridades, todo el mundo. Quedaos en casa, no cuesta nada, ya sé que es aburrido, pero pasará si hacemos lo que debemos. Y cuanto antes y mejor lo hagamos, mejor. Así que quédate en casa. Son tiempos difíciles, pero creedme, hay razones más chungas para estar confinado. Quedaos hasta el final, que creo que es donde están mis recomendaciones favoritas. Cárcel. Estar en la cárcel es probablemente uno de los motivos más chungos para el confinamiento. Y hay millones de películas que tratan el tema de formas diversas. Pero lo peor es si no te lo mereces, como en la mítica Cadena Perpetua, donde un hombre inocente es condenado a 2 cadenas perpetuas de forma injusta por unos crímenes que no cometió. Y que además debe pasar estas cadenas perpetuas en una corrupta cárcel de Maine. La verdad es que es un clásico, supongo que la habréis visto, pero si no la habéis visto no sé a qué estáis esperando. Guerra. También puede tocarte vivir en tiempos de guerra. Ahí tenemos a la Tercera Guerra Mundial llamando a la puertecita siempre, ¿eh? Durante la Guerra Civil Española y la posguerra, muchas personas se ocultaron para evitar su muerte en manos del régimen. Algunas de estas personas incluso se escondieron durante años. En 1969 prescribieron todos estos delitos de guerra, el mismo año en que el rey Juan Carlos fue nombrado sucesor de Franco. ¿Juráis lealtad a su excelencia, al jefe del Estado? Sí. Juro lealtad al jefe del Estado. Se descubrió que gente había llegado a vivir incluso 30 años escondida. A estos se les llamó topos. Y esta es la historia que cuenta La Trinchera Infinita, que es una peli de hace poquito tiempo. Quizá necesita subtítulos en los primeros minutos de película, porque no se entiende nada de lo que dicen. Nada. Hablan español, pero no se entiende. Pero bueno, aún así la historia es bastante interesante. Si queréis mi opinión personal, le sobran 40 minutos. Pero bueno, si os interesan las películas de guerra sobre las relaciones humanas o sobre cómo el aislamiento puede llegar a cambiar a una persona, es una buena opción. En contra de tu voluntad. A los que conozcáis esta película se os habrá venido a la cabeza. Room, una película que durante los primeros 50 minutos nos cuenta el encierro de una mujer con su hijo, el cual es el fruto de los abusos del secuestrador que los mantiene cautivos. Hasta el momento en que el pequeño consigue escapar y pedir ayuda. A partir de ese momento, se nos plantea la superación de los traumas y la reincorporación de ambos al mundo exterior. Esta gran diferenciación crea un efecto curioso y es que parece que sean 2 películas distintas. Si os van los dramas realistas es una buena opción, pero si preferís una opción de confinamiento más fantástica y salvaje, una de mis propuestas sería Circle, donde un grupo de extraños despierta formando un círculo alrededor de una máquina mortal que terminará con ellos uno, a menos que tomen las riendas y decidan quién debe sobrevivir. La verdad es que esta película es súper interesante. Nos hace un retrato de lo peor y de lo mejor del ser humano en situaciones extremas. Solo la he visto una vez, pero sin duda repetiría, porque me pareció una joyita. Otra opción de confinamiento a lo bestia sería Cube, por supuesto, donde un grupo de personas muy distintas entre sí despiertan en un cuarto para descubrir que ese cuarto forma parte de un cubo lleno de pequeños cubos y que deben cruzarlo para encontrar la salida. Pero por otro lado, si os gustan las películas donde los protagonistas deben resolver misterios y acertijos, a mí me encantan. También os recomiendo mucho Escape Room, que como su nombre indica trata de un escape room extremo, donde las personas de su interior resuelven puzzles y deberán descubrir qué tienen en común para poder sobrevivir. Os prometo que es mucho más interesante de lo que suena. Tampoco está mal La Habitación de Fermat, donde unos matemáticos son encerrados en un cuarto y deben resolver problemas para salir de una habitación que está menguando y que finalmente les aplastará. Flojea un poco la narrativa tirando al final, pero está bien, es una película entretenida. Y podemos hablar de Exam, donde unos candidatos a un trabajo deberán superar una serie de pruebas cada cual más extrema y extraña para salir del cuarto en el que se encuentran. Todo lo que conoces. En esta categoría podríamos incluir también Room, ya que durante los primeros 50 minutos todo lo que conoce el niño secuestrado es su lugar de cautiverio. Pero otra película muy distinta, donde sus protagonistas tan solo conocen su propiedad, sería Canino, una película griega de 2009, donde unos padres con unos traumas y unos problemas mentales considerables crían a sus hijos dentro de su propiedad, encerrados sin poder salir, bajo una educación basada en el terror al mundo exterior y el desconocimiento.
Es una película muy perturbadora donde todos sus personajes son extraños y los momentos de violencia, aunque pocos, chocan por su realismo. Y también porque no parece que haya desencadenantes suficientes para que sucedan, transmitiendo la sensación de que los personajes que estás viendo son unos desequilibrados mentales a causa del enclaustramiento. Si no te interesa el cine reflexivo y de autor, no la veas. Si es lo tuyo, te la recomiendo. Intrusos. Una de las cosas que más miedo me da a mí en esta vida es que intrusos entren en mi casa. Por eso tenía que incluir esta categoría y hablar de La habitación del pánico. Película en la que Jodie Foster y Kristen Stewart, madre e hija, se mudan solas a una casa dotada de una de estas habitaciones de pánico que están acorazadas y pensadas en caso de que alguien entre en tu casa. Que por supuesto es exactamente lo que pasa. El problema es que lo que estos ladrones quieren está dentro de esa habitación. Así que toda la película se convierte en una historia de supervivencia donde esta madre luchará por proteger a su hija, a causa de una lesión. En La ventana indiscreta, un fotógrafo profesional debe pasar varias semanas encerrado en su casa debido a una pierna rota. En este tiempo desarrolla el hobby de espiar a sus vecinos, que es lo que pasaba cuando no teníamos internet. Hasta que un día cree ver algo que le hace pensar que uno de sus vecinos ha podido asesinar a su esposa. Ante la imposibilidad de hacer nada, pedirá ayuda a su novia y a su enfermera para descubrir la verdad sobre este supuesto asesino. Es una película de Alfred Hitchcock con James Stewart, por lo que creo que no debo añadir nada más para dejar claro que es un peliculón. Agorafobia. Si lo que te pasa es que tienes miedo de salir a la calle, tampoco es mucho más fácil, aunque probablemente ni te hayas enterado de todo esto del confinamiento y tal. Y aunque hay varias películas que tratan este tema, he escogido dos de mis favoritas. Musarañas, película española sobre una mujer con agorafobia que ha perdido su juventud cuidando de su hermana. Ahora que su hermana es mayor, su miedo al abandono y una inesperada visita sacarán lo peor de ella. Os recomiendo fuertemente esta película. La otra opción de esta categoría es Intruders, intrusos. Existen más películas que se llaman así, pero esta es la del 2015. Unos ladrones entran a robar en casa de una mujer con agorafobia, pero ella es mucho más que una mujer indefensa y no se lo pondrá nada fácil. Cuando vi esta película me encantó, o sea que haceos unas palomitas, vedla y me contáis. Apocalipsis, lo que estamos viviendo ahora mismo. Ya sé que estáis pensando en zombies o en ataques nucleares, pero no. Snowpiercer, Rompenieves o El expreso del miedo. Una película de Bong Joon-ho. Exacto, el de Parásitos. Algo listo intenta solucionar el problema del calentamiento global, creando el efecto contrario y congelando todo el planeta. Lo que queda de humanidad vive en un tren en constante movimiento, donde las clases altas esclavizan a las clases bajas. Esta es una crítica al clasismo, enmarcada en una distopía brutal. Y por último, pero no por ello menos importante, 10 Cloverfield Lane, calle Cloverfield 10. ¿Qué pensaríais si tras un accidente de tráfico despertarais encadenados en el búnker de un pirado que dice que el mundo ha terminado? Y así como si nada, te hago un pareado. Esto es lo que le pasa a la gran Elizabeth Winstead en esta película, que no sabrá en qué confiar en ningún momento. Pero no os dejéis engañar porque esta película está en esta categoría. Vosotros tampoco tendréis ni idea de a qué ateneros en ningún momento, gracias a que John Goodman hace de tío raro maravillosamente. Y es que la película te va a hacer pensar lo que ella quiere que pienses. Y esta intriga, como público, se agradece mucho. Creo que tenéis bastantes películas por una temporada. Y eso ha sido todo. Espero que os haya gustado, entretenido, divertido y sobre todo lo que espero es veros en el próximo vídeo. ¡Chao!